¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Hoy tenemos una clase que yo creo que no es difícil, pero se torna difícil por la cantidad de nombres raros que tenemos en la clase del día de hoy. Hay un montón de nombres medios complicados. En realidad no nombres complicados, sino que un montón de nombres, y ya con eso es suficiente. Em, pero, les voy a pedir que intenten quedarse con la idea general. Acuérdense que esta clase queda grabado, después la vuelven a ver. Y se aprenden todos los nombrecitos de todas las cosas, todo. Lo que necesito ahora es que aprendan la idea general de esta clase. ¿Cuál es la idea del metabolismo de proteínas, que es lo que nos toca hoy? ¿Sí? Y es una idea súper simple, ¿eh? El tema es que, bueno, después sí, vamos a tener que venir de vuelta a la clase para acordarnos algunos nombres, ¿sí? Pero la idea general, una vez que entienden la idea general, el resto se va a entender. Ok, no sé si se acuerdan la estructura de un aminoácido. Un aminoácido tiene una estructura especial y que la hemos estudiado. Esperen que me voy a anclar acá. Una estructura especial que la hemos estudiado en diferentes clases. Tiene un carbono alfa que se une a un grupo ácido carboxílico, por un lado, que se une a un grupo amino, por el otro, que se une a un hidrógeno, por el otro, y que se une a una cadena lateral R. Dependiendo de la cadena lateral, tenemos diferentes aminoácidos con distintos nombres. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? En el metabolismo de aminoácidos, este aminoácido puede ser usado para distintas cosas. Por ejemplo, les procedo a decirle para qué podemos usar este aminoácido. Así enterito, todo enterito como lo tenemos acá, podemos usarlo para diferentes vías anabólicas, donde construimos cosas. Por ejemplo, puedo usarlo para sintetizar o para producir proteínas. ¿Sí? Lo puedo usar para producir proteínas. Lo puedo usar a esos aminoácidos para producir otros aminoácidos diferentes. Puedo usar ese aminoácido para producir neurotransmisores. Neurotransmisores. Me quedó, se me agarró algo. Me agarró un algo. Neurotransmisores. Bien. O también podemos usar esos aminoácidos para hacer bases nitrogenadas. Si bien las bases nitrogenadas no las vimos nosotros, tendríamos que dar un poquito de esto. Pero las bases nitrogenadas son los ladrillitos con los que se construye el ADN, por ejemplo. ¿Sí? Pero también se hacen otras cosas con las bases nitrogenadas. Por ejemplo, el ATP. Por ejemplo, el GTP, del cual hemos estado hablando. Sí, hay muchas de estas moléculas que hemos hablado muchísimo, que se usa una base nitrogenada para hacerlas, para producirlas. Entonces las bases nitrogenadas son muy importantes. Todas estas cosas las puedo hacer a partir de los aminoácidos, ¿sí? En las vías anabólicas de construcción de cosas. Pero, hay otras cosas que podemos hacer, pero no con todo el aminoácido. A veces podemos usar lo que se llama esqueleto carbonado, que sería toda esta parte que estoy marcando en verde. Esqueleto carbonado. Podemos usar el esqueleto carbonado para otras cosas. Por ejemplo, en el hígado, cuando tenemos poquita glucosa en la sangre,
podemos usar el esqueleto carbonado de los aminoácidos para producir glucosa por gluconeogénesis, ¿se acuerdan? O también, con el esqueleto carbonado, podemos hacer cuerpos cetónicos. Todo eso en situaciones de baja glucemia. Cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, en el hígado, a partir del esqueleto carbonado de algunos aminoácidos, podemos hacer glucosa y cuerpos cetónicos. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, ¿qué más podemos hacer con el esqueleto carbonado de los aminoácidos en el hígado? En el hígado, pero en alta glucemia, cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, con el esqueleto carbonado de los aminoácidos podemos producir ácidos grasos. ¿Sí? Podemos producir ácidos grasos. ¿Qué más podemos hacer? En el músculo, en baja glucemia, cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, a partir del esqueleto carbonado podemos hacer energía. Fíjense que los aminoácidos se pueden usar para un montón de cosas distintas. Muchas ya la hemos visto, no sé, la producción, la gluconeogénesis para producir glucosa, la cetogénesis para producir cuerpos cetónicos, la síntesis de ácidos grasos la vimos el otro día. La producción de energía es la normal, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y energía. Entonces, fíjense para todo lo que podemos usar los aminoácidos. A ver, esto es importante que les quede entendido. ¿Quieren preguntar algo respecto para qué podemos usar los aminoácidos? Hola, Cristina. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre los posibles usos de los aminoácidos en el metabolismo? Fíjense que depende el tejido donde estemos y también depende la condición metabólica. En el hígado, en baja glucemia, podemos hacer esto. En el hígado, pero en alta glucemia, podemos hacer esto. En el músculo, pero en baja glucemia, podemos hacer energía. Entonces depende no solamente de el tejido, sino que además depende de la condición metabólica. ¿Está bien? Sí. Sí. Ah, gracias, Mar. Y en el hígado, buen día, profe. Buena, Sonia. Y en el hígado podemos transformar en baja glucemia en piruvato o en acetil-CoA. Es que, exactamente, Sonia. El esqueleto Mm. carbonado de los aminoácidos, si yo quiero hacer glucosa, lo puedo transformar en piruvato y el piruvato en glucosa. Y si al esqueleto carbonado lo quiero transformar en cuerpos cetónicos, lo puedo transformar en acetil-CoA y ese acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Exactamente de esa manera. Pero bueno, acá yo se los puse resumido, no pasa nada. Sí. Muy bien. Bueno, ¿saben cuál es el problema cuando usamos el esqueleto carbonado de los aminoácidos como para hacer diferentes cosas, glucosa, cuerpo cetónico, lo que sea? El problema de usar el esqueleto carbonado es que el grupo amino, ¿qué lo hago? ¿Qué lo hago al grupo amino? Si el grupo Lo tenés amino, que eliminar. exactamente, ¿por qué? Porque si el grupo amino queda libre, se transforma en amonio. Y el amonio es muy, muy, muy tóxico, especialmente para las células del cerebro. Muy tóxico. Entonces, ese grupo amino, que está acá, no puede quedar libre. Entonces, hoy vamos a charlar cómo hacemos para que este grupo amino no quede libre. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer para que este grupo amino no quede libre? O sea, cuando usamos el esqueleto carbonado para diferentes cosas, por ejemplo, en el músculo para hacer energía, tengo que tener cuidado porque si este grupo amino queda libre, se transforma en amonio y el amonio me hace mierda a las células del cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos para que este grupo amino no quede libre? Lo que vamos a hacer, y es la base de todo esto, es transferir este grupo amino a otra molécula
esa otra molécula va a viajar por el torrente sanguíneo, va a llegar por la sangre, hasta las células del hígado, y en las células del hígado lo que vamos a hacer es transformar este grupo amino en una molécula que se llama urea, y la urea, por suerte, la vamos a poder eliminar por la orina. Entonces, esta es Profe, toda... Sí, Vero. cuando tenés alta la urea, ¿es porque anda circulando el grupo amino? No, claro, es porque estamos eliminando muchos grupos amino. La forma de eliminar los grupos amino es haciendo urea. Cuando producimos urea, la urea viaja por la sangre y los riñones la eliminan por la orina, ¿sí? Entonces, si tenemos mucha urea, es que esto está ocurriendo en mucha cantidad, o sea, estamos eliminando muchos grupos aminos. Ah, perfecto. ¿Está bien? Porque la urea es la forma en la que nosotros tenemos para eliminar los grupos aminos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Yo no quiero que quede libre, entonces le voy a transferir ese grupo amino a otra molécula. Esa molécula va a viajar por la sangre hasta el hígado, y una vez que está en el hígado, ese grupo amino va a poder transformarse en urea, que ya vamos a ver bien en detalle cómo se transforma. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Están seguras que se entiende la idea? La idea de todo el metabolismo, realmente, de todo el metabolismo de proteínas, es tener cuidado con estos grupos amino. Cuando yo utilizo el esqueleto carbonado para otra cosa, el grupo amino no puede quedar libre. Entonces lo vamos a mandar hacia el hígado para que se transforme en urea. Solamente lo podemos eliminar como urea, no hay otra forma de eliminarlo. Eh, no, solamente lo vamos a eliminar como urea. A estos grupos aminos que vienen de usar los aminoácidos, ¿sí? Cuando utilizo el esqueleto carbonado, el grupo amino que me queda eh, se elimina en forma de urea. ¿Sí? ¿Y cómo lo eliminamos? Por la orina, ¿Cómo? la urea se libera, la produce el hígado, ¿viste? Se produce en el hígado. Se No, libera en no, la no, sangre. Ah, esto sí. esto ¿Cómo decís vos. hacemos? Claro, esa transacción. Muy ¿Cómo, bien. cómo hacemos Buena el grupo? pregunta. Muy buena pregunta. Eso se Yo les hace dije, en la mitocondria. sí, lo hacemos en la urea, lo hacemos en la mitocondria de las células del hígado, ya lo vamos a ver. Pero está buena la pregunta de Vero porque me pregunta, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo llevamos estos grupos aminos desde donde yo lo tengo hacia las células del hígado? ¿Sí? ¿Cómo viaja, por ejemplo? Por ejemplo, usamos este esqueleto carbonado en el músculo para producir energía. ¿Cómo hago para llevar este grupo amino hasta el hígado? ¿A quién se lo pongo? ¿Cómo se lo lleva? Esa es lo que vamos a trabajar ahora en un ratito. Imagínense que utilizamos este esqueleto carbonado como energía en el músculo. Puede ser que lo usemos en el riñón también, que es lo mismo. Ahora, no importa dónde lo estoy usando, en un tejido extrahepático. Ahora, ¿qué hacemos con este grupo amino? ¿Cómo hacemos para mandarlo hasta el hígado para que se transforme en urea? Eso es todo el secreto del metabolismo de proteínas. ¿Sí? ¿Tiene colectivos? Tiene Como... un Uber. Ahora vamos a ver que es como un Uber, no es un colectivo, pero tiene como un Uber que se sube el grupo amino y ese grupo amino viaja hacia las células del hígado. Ahora lo vamos a ver. Ok, ok, ok. ¿Alguna duda que quieran charlar? No, Ok. Acá sucede la transaminación, profe. Sonia, parece que te pago, realmente. Exactamente. Acá hay unas reacciones ¿la químicas, qué? transaminación. Acá Transaminación. hay unas reacciones químicas que son muy importantes. Y de esas reacciones vamos a charlar. De esas reacciones vamos a charlar un poquito antes de ver cómo es todo el camino, quién es el Uber para llevar los grupos aminos hacia el hígado. Antes de eso tenemos que charlar un poquito de las transaminaciones. Son reacciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque me permiten que los grupos aminos no queden libres.
Este es un aminoácido. Acá está su grupo amino. Imagínense que en el músculo, en el músculo, en el riñón, donde ustedes quieran, en los pulmones, usamos el esqueleto carbonado como fuente de energía. ¿Por qué? Y porque tenemos poquita glucosa en la sangre, entonces agarremos lo que podamos para hacer energía. Ahora, el gran problema de usar esto es ¿qué hacemos con el grupo amino? Como les dije antes, no lo podemos dejar libre porque es muy tóxico si queda libre, ¿está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese grupo amino para que no quede libre nunca? Lo que vamos a hacer es una reacción de transaminación, o son reacciones de transaminación. Las reacciones de transaminación, ¿saben qué hacen? Agarran este grupo amino y se lo pegan a otra molécula. Las reacciones de transaminación agarran este grupo amino que tiene el aminoácido y se lo transfieren a otra molécula. Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de que después lo vamos a charlar de vuelta, ¿no? Pero vamos a ver dos ejemplos. Ese grupo amino se lo podemos transferir a una molécula que se llama alfa-cetoglutarato. Cuando el alfa-cetoglutarato agarra el grupo amino que le estamos dando, se transforma en glutamato. Fíjense lo que hicimos acá. Esto es una reacción de transaminación. Porque le transferimos este grupo amino que estaba en este aminoácido, se lo transferimos al alfa-cetoglutarato. Y ahora, con ese grupo amino, el alfa-cetoglutarato se transformó en glutamato. Eso es un ejemplo, pero tenemos otros también que hemos visto y que por ahí vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, este grupo amino se lo podemos dar a un piruvato. El piruvato, cuando agarra el grupo amino, se transforma en un aminoácido que es la alanina. ¿Cuál, profe? La alanina. Son ejemplos, pero fíjense la idea de esto es lo que yo les dije. Vieron que acá ya empiezan a aparecer muchos nombres. Pero Sí, relajen. Sí, una consulta. Una vez que es transformado, ¿no? Que pasa a la molécula de, por ejemplo, de la alfa-cetoglutarol o del glutarato. piruvato, glutarato, que Sí. una vez que pasa ahí, que se transforman en glutamán y en alanina, ahí se convierten en urea y la despedimos por Todavía la no. orina. Todavía no. Ah, Todavía falta que viajemos hasta el hígado. Pero esto es ah, estas son las primeras cositas que ocurren, que solamente acá estamos charlando las reacciones de transaminación, nada más. porque para llegar al torrente sanguíneo primero tiene que transformarse. Exactamente. Para llegar al torrente Pero, sanguíneo, bánquenme profe, 2 segundos. Para llegar al torrente sanguíneo, ese grupo amino se lo tenemos que poner a otra molécula, porque no lo podemos dejar libre, que vaya solo, porque es muy tóxico. Entonces, esta es como los primeros pasos son estos. Le tenemos que dar el grupo amino, o ponérselo, o transferírselo a otra molécula, porque si no, hacemos cagada. Recién estas reacciones de transaminación son los primeros pasos que tenemos que dar. Sí, Mar. entonces esto quiere decir que son diferentes Uber, no que Hay tiene que seguir diferentes, sí o sí obvio. primero, no, no es que primero tiene que hacer la cetogluta eso y después piruvato, sino que No, son, pueden ser mira, diferentes líneas de exactamente, salida. exactamente, diferentes Ah, ok. caminitos de diferentes formas de llevar esos grupos aminos hacia el hígado. ¿Sí? La alanina, por ejemplo, va a viajar hasta el hígado para llevar ese grupo amino. El glutamato no, tiene que pasarle algo más todavía para que pueda viajar. Pero la idea es esta, ¿está bien? ¿Y cómo Ok. sabemos, em, ¿Qué o pasa en qué sea, el lado? cuerpo, no, cómo sabemos qué tipo de Uber, por ejemplo, deberíamos tomar para que sea más, para que sea mejor el viaje, ¿sí? ¿No? Al torrente sanguíneo. Obvio. Pasa que no va a depender del estado del cuerpo. En Por eso, realidad, esto, depende de chicas, sí. este transporte de grupos aminos va a ocurrir siempre en baja glucemia.
¿Por qué? En baja Ah, glucemia o cuando tenés diabetes tipo 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa situación, en baja glucemia, los tejidos extrahepáticos diferentes del hígado van a usar los esqueletos carbonados como energía. Cuando los tejidos usan los esqueletos carbonados de los aminoácidos como energía, los grupos aminos los voy a tener que llevar hacia el hígado. Y ahí es cuando entran en juego los Uber, esto que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, la alanina es el Uber que utiliza el músculo. El músculo puede usar este Uber. Y les voy a contar, ya que estamos acá, ya que estamos en el baile y están preguntando tanto, el glutamato no puede ser el Uber él. Tiene que subir otro pasajero antes, ¿sí? El glutamato tiene la capacidad, es un Uber que puede llevar 2 personas. Tiene la capacidad de agarrar otro grupo amino más y transformarse en un aminoácido que tiene 2 grupos aminos, o sea que es un Uber con 2 pasajeros. Ese aminoácido que tiene 2 pasajeros se llama glutamina. Y la glutamina sí es el Uber. Puede viajar por la sangre hasta llegar al hígado. ¿Está bien? eso solo sucede el alfa-cetoglutarato y la alanina. ¿Los dos suceden en el músculo? Ahora te digo, sí, bancame, hígado, voy a poner acá y voy a poner acá urea. Perfecto. Porque quiero guardar esto para después usarlo, si en algún momento necesito. Bien. ¿Dónde pueden funcionar estos Uber? Esa es tu pregunta, Vero. ¿Dónde la glutamina y dónde la alanina? Bueno, Sí. la glutamina y la alanina, ambas pueden funcionar en el músculo. El músculo tiene la posibilidad de enviar los grupos aminos hacia el hígado con estos dos Ubers, con la glutamina y con la alanina. En cambio, el resto de los tejidos extrahepáticos, pulmones, riñones, lo que ustedes quieran pensar, solo tiene la posibilidad de enviarlo como glutamina, de usar la glutamina como Uber. El músculo, además de eso, tiene la posibilidad de usar la alanina como Uber, que ya lo vamos a ver igual, ¿no? Pregunten, que no hay ningún problema. Entonces, Profe, todos los órganos pueden usar las dos. No, No, todos los órganos, no, todos los órganos no. Algunos órganos pueden usar solamente la glutamina, ¿no? sí, El músculo, no solo la glutamina, sino que también la alanina. exactamente, O sea que el único que puede usar las dos vías sería el músculo. Después exactamente, los demás solamente la glutamina. exactamente. Listo. Mar, profe, sí. ¿la palabra correcta para el Uber serían transportadores o qué palabra podríamos usar? Porque si Tanto me la... llegan a preguntar en un final, yo no les voy Ay, a decir, pero si al hay final un lo Uber. corrijo yo. No lo corrijo yo, pero lo hago yo, así que no sé si pregunto. Si me dicen Uber, no está. Yo nadie les pondría mal de mis docentes, o sea, de la gente que está ahora. Em, la glutamina y la alanina son aminoácidos. Aminoácidos que van a transportar por la sangre los grupos aminos hacia el hígado. ¿Sí? Tanto la alanina como la glutamina son aminoácidos. Ambos van a van a funcionar de Uber, como venimos diciendo. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿hay alguna duda? Si no, vamos a ver el primer caso. Bien, 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 así como un cuentito, qué pasa con los grupos, con los tejidos extrahepáticos, tipo el cerebro, el riñón, los pulmones. Vamos a ver todo el caminito, si quieren, si les parece bien. Sí, profe, siga. Bueno, Sí. Me da curiosidad cómo es que no llega a intoxicarse el cerebro con todo esto. muy bien.
Bánqueme 10, no saben lo que tengo que hacer, pero viste que estoy yendo al gimnasio y a veces no hay disponibilidad de horario, así que justo ahí mando los listados que hay disponibilidad, así que es muy probable. Bueno, esto lo podemos mezclar con el metabolismo de proteína en el gimnasio. Bueno, vamos a borrar acá. Hoy tengo que dibujar un montón. Así que en algún momento voy a decir, bueno, paren y me pido el turno del gimnasio. Escúchenme, vamos a empezar. Vamos a hablar ahora. Imagínense ustedes que están adentro de las células del cerebro, adentro de las células del riñón, adentro de las células de los pulmones. Imagínense que están en esos tejidos que son extrahepáticos, diferentes del hígado. Ay, Vero, vos me apagás la cámara y sos la única que pusiste cámara hoy. Sonia no puso cámara. Estás muteada, Verónica. Y yo soy pobre y La no pa- tengo. No. ¿Sabes por qué me la apago a veces? Porque mi mamá por ahí anda Ay, para ¿qué no molestar. tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? Si todo el mundo, estamos todos, esto es virtual, así que estoy en tu casa, así que no pasa nada, que pobre pase Bueno, camino. pero sé que por ahí Escuchame, dejá de distrae. pasar de ahí, la cagaba a pedo, ¿viste? ¿Puedes Pobre pasar? vieja. Pégale. ¿Puedes pasar por otro lado, la puta madre? Bien. Por No, eso, para que no distraiga, no. entonces me salgo un ratito y vuelvo. A mí no me distrae porque yo estoy muy acostumbrado, así que tranqui. Bueno, Y por mí, claro. tranqui. Entonces si la Eh, ven tranquila. si la ven ahí cayéndose, les pegaba. Veían cómo le pegaba. Bien, vamos a los tejidos extrahepáticos, al riñón, al pulmón. Esos tejidos. Imagínense que en esos tejidos tenemos un aminoácido. Ese aminoácido tiene obviamente su grupo amino enganchadito a él. Resulta que viene una situación de baja glucemia, poquita glucosa en la sangre. Entonces nosotros, esos tejidos, en realidad, dicen, che, estamos complicados de energía. Bueno, usemos el esqueleto carbonado de este aminoácido para producir energía. Pero cuando el tejido extrahepático hace eso, tenemos que tener cuidado con los grupos aminos, porque no pueden quedar libres. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo amino en un tejido extrahepático? Le vamos a dar ese grupo amino, a una molécula que se llama alfa-cetoglutarato, que hablamos recién también. Pero acá vamos a ver toda la historia completa. El alfa-cetoglutarato, al captar su grupo amino, se transforma, al captar ese grupo amino, acá se lo pongo, se transforma en esa molécula que yo les acabo de contar hace un ratito, que es el glutamato. El glutamato, el glutamato, el glutamato, en las células, ahí mismo en las células de esos tejidos, va a captar otro grupo amino más, ¿sí? Otro grupo amino que viene de la vida, ¿sí? Yo les dije que los grupos aminos que están libres son tóxicos, pero un poquito de grupos aminos libres tenemos, no es que no hay nada libre. Un poquitito que no es tóxico tenemos, eso no pasa nada. Ahora el problema es cuando hay muchos. Ese glutamato, al agarrar el otro grupo amino, como vimos hace un ratito, se transforma en un Uber que lleva 2 pasajeros. Se transforma en una molécula, en un aminoácido que tiene 2 grupos aminos. Este aminoácido es la glutamina. Todo esto está pasando adentro de las células de estos tejidos, que son los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Cuando esos tejidos necesitan usar algunos aminoácidos como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa con la glutamina? ¿Para dónde va a ir esa glutamina? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde tiene que ir la glutamina con esos 2 grupos aminos? ¿Hasta Al dónde tiene que ir? hígado. Muy A la sangre o al a la hígado. sangre y viajar por la sangre hasta llegar al hígado. Muy bien. Entonces, la glutamina, ahora sí, va a salir de estas células, va a pasar a la sangre. Dígame que nadie me escribió un mensaje por el chat. Sí. Hígado, Susi, muy bien.
Va a pasar la glutamina a la sangre, va a viajar por la sangre hasta llegar a las células del hígado. Yo voy a dibujar acá una célula de un hígado, pero no sé cómo va a salir. Voy a hacer así, algo así. Ah, ya. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa con la glutamina? La glutamina va a entrar a las células del hígado. La glutamina va a entrar a las células del hígado. Aprovechen a ir procesando mientras yo hago tiempo mientras dibujo. Aprovechen este tiempo para procesar. Y la glutamina, ¿saben qué va a hacer? Directamente va a ingresar a las mitocondrias de las células del hígado. Bueno, hermoso. Vamos a poner acá mitocondrias. Y acá le vamos a poner hepatocito. ¿Qué pasa con la glutamina? La glutamina entra directamente a las mitocondrias de las células del hígado. Y ahora tengo que dibujar otra glutamina más. Bien, vamos a dibujar otra glutamina acá. Muy bien. ¿Quién me escribió en el chat? A ver, ahí miro. Lo que pasa se entiende en la clase, pero el día del parcial, por lo menos yo no me acuerdo. Bueno, ¿qué querés que haga, Susi? ¿Qué querés que haga? Si lo entendés acá, después no te lo acordás, ¿qué querés que haga yo? Escuchame, Susi, porque por ahí estás aprendiéndote las cosas de memoria. Intentá entender la idea general, que es lo que yo les contaba a las chicas recién. Bueno, ¿qué pasa con la glutamina una vez que estamos adentro de las mitocondrias de las células del hígado? La glutamina, ¿saben qué va a hacer? Va a volver todo atrás, va a soltar estos dos grupos aminos, pero de a uno. La glutamina, primero, suelta uno de esos grupos aminos. O sea que ella se queda con uno solo. El otro lo suelta. Lo deja sueltito acá dentro de las células de las mitocondrias del hígado. Al soltar la glutamina, uno de los grupos aminos, se transforma de nuevo en glutamato. Luego, el glutamato, ¿saben qué hace? Suelta el otro grupo amino, lo suelta, lo deja libre acá adentro, y ustedes dirán, che, qué cagada, porque son tóxicos. Pero ahora van a ver qué hacemos con estos grupos aminos sueltitos. El glutamato, al soltar ese otro grupo amino, se vuelve a transformar en alfa-cetoglutarato. Como que hicimos todo el camino al revés, ¿vieron? De glutamina a glutamato, de glutamato a alfa-cetoglutarato. Porque soltamos los dos grupos aminos. Ahora, ¿qué hacemos con esos grupos aminos? ¿No son tóxicos acá? Sí, pueden ser tóxicos, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a una vía metabólica que se llama ciclo de la urea. Ese ciclo de la urea comienza en las mitocondrias del hígado y permite transformar estos grupos aminos en urea, para que después la podamos mear, básicamente. Entonces no hay peligro acá en las mitocondrias de las células del hígado en dejar libres los grupos aminos, porque entran en el ciclo de la urea. Sí, Vero. El ciclo de la urea, ¿no? Sí. Ahora después lo vamos a charlar mejor, ¿eh? Vamos a ver todas las enzimas, todo. A ver si entendí. Se convierte, o sea, empieza el ciclo de la urea cuando quedan los dos aminoácidos sueltos en el hígado, en la Cuando célula quedan del los hígado. dos grupos aminos sueltitos, los grupos aminos, eso que soltamos, pueden entrar. La mitocondria de la Exacto. célula del hígado. Esos grupos aminos que soltamos ahí pueden entrar en esa vía metabólica que es el ciclo de urea que permite transformar esos grupos aminos en urea. Está bien. Pero entran solitos Solitos. al ciclo de solitos entran Como la glucosa se mete a la glucólisis, lo mismo Sí. los grupos aminos en el ciclo de la urea. O sea, quedan solos, automáticamente se meten en el ciclo de la urea, se La primera convierten en urea, reacción, sí.
se convierte en urea y ahí la eliminamos por la orina. Después, claro, se suelta la urea a la sangre, los riñones la filtran y la eliminamos por la orina. Exactamente. Ah, perfecto. Bien. Bien. Genial. Estas reacciones que ustedes, ¿qué diferencia hay? Les pregunto, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre estas reacciones de acá y las transaminaciones? ¿Qué diferencia hay entre esta reacción de acá, por ejemplo, esta o esta otra, y las transaminaciones? ¿Qué diferencia hay acá entre esta reacción y las transaminaciones donde transferimos un grupo amino? ¿Qué diferencia hay, chicas? Entre estas reacciones de acá. A ver, en las transaminaciones, ¿qué hacíamos con el grupo amino? Lo adheríamos. ¿A quién? Lo adheríamos a una célula, ¿A célula? a una molécula. Muy bien. Lo adheríamos a otra molécula, o sea, lo transferíamos. ¿Y acá Lo qué pasó con el transferíamos. grupo amino? Lo Pasa liberamos. directo a la Lo mitocondria. liberamos. Lo Muy liberamos. bien, muy Lo bien. liberamos de esa molécula, lo estamos liberando. Exacto. Acá Lo lo Tengo un adherimos, 10. Ah, en la transaminasa lo adherimos y en el ciclo de la urea lo Ojo, no es el soltamos. ciclo de la urea, pero ahora te cuento. Porque estas dos reacciones son diferentes. En las transaminaciones transferimos los grupos aminos para no dejarlos libres. Por eso. Pero estas reacciones que ustedes ven acá son reacciones de desaminación. Desaminación. Son reacciones donde los grupos aminos quedan libres. ¿Sí? Se llaman de desaminación. 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 Estas reacciones de ¿Y acá el son otro cómo era? transaminación. Transaminación. Estas son desaminaciones. Son dos tipos de reacciones diferentes. En este caso, las desaminaciones dejan libres los grupos aminos, ¿sí? Es importante entender esta diferencia. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, de esta manera vimos cómo los tejidos extrahepáticos y el músculo también, considerándolo, puede transportar los grupos aminos hacia el hígado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el caso especial del músculo. ¿Se acuerdan que el músculo tenía un caso especial? Sí. Además de, ¿cómo podía mandarlo a los grupos amino el músculo? Además De glutamina. de la glutamina, la alanina. Muy bien. La alanina. Además de la glutamina, la alanina. Muy, muy bien. Imagínense que en el músculo tenemos un aminoácido con su grupo amino y queremos utilizar ese esqueleto carbonado como fuente de energía. ¿Por qué? Porque hay poquita glucosa en la sangre. Entonces quiero usar ese esqueleto carbonado como fuente de energía. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el grupo amino no puede quedar libre. Entonces, ese grupo amino se lo vamos a transferir por una transaminación a otra molécula. ¿Sí? ¿A quién le vamos a transferir ese grupo amino? Al Alfa piruvato. cetarato. Todavía Al no. piruvato. Primero le vamos a transferir ese grupo amino al alfa-cetoglutarato. Sí. Mm. Ese alfa-cetoglutarato, al captar un grupo amino, se va a transformar en glutamato, como ya hemos visto. El glutamato puede transformarse en glutamina y viajar por la sangre, lo mismo que antes. Pero el músculo, además de eso, que vimos antes, puede hacer otra cosa. Puede El ser glutamato, exactamente. El glutamato le puede transferir ese grupo piruvato. amino a un piruvato. Muy bien. Ese piruvato, Se convierte en alanina. muy bien, Vero. Agarré que le gritaba, pero muy bien. La cagaba gritando. Poner un 10. Exactamente, alanina. Ese grupo
amino que le pusimos al piruvato hace que el piruvato se transforme en alanina. Esto es un caso particular del músculo. Ahora la alanina, ¿saben qué puede hacer? Viajar por el torrente sanguíneo. Directamente. Ay, ¿qué puse? Sangre en vez de sangre. Y pasa Viajar. directamente a las células del hígado. Y llega exactamente a las células del hígado, que saben que yo las dibujo muy bien. Vamos a hacer Hermoso. un dibujito. Hermoso. Bueno, tampoco me boludeen, pero sí, hago lo que se puede con el pulso que tengo. A ver, vamos a intentar hacer otra célula del hígado, un poquito más grande esta vez porque pasan más cosas acá adentro ahora. Yo mi hijo me dice que yo dibujo re bien, y yo dibujo como cuando tenía, no sé, 14, 10 años. La nena con las dos colitas y qué bien que dibujas, mamá. Decía, pobre. No sabes lo que era. Escúcheme, bueno, la alanina va a ingresar al citoplasma de las células. Ay, esperen que me equivoqué. Acá. La alanina va a ingresar al citoplasma de las células del hígado. Pero ¿saben qué pasa? La alanina no puede meterse adentro de las mitocondrias como pasaba con la glutamina. La alanina primero le va a tener que dar ese grupo amino a alguien para que eso entre a las mitocondrias. Es por eso que la alanina le va a dar ese grupo amino, a un alfa-cetoglutarato. Le pongo alfa-ceto porque no me entra más nada. El alfa-cetoglutarato, al agarrar el grupo amino, se transforma en glutamato. Todo esto porque la alanina no puede entrar ella a las mitocondrias. Pero una vez que le da el grupo amino al alfa-cetoglutarato y se forma el glutamato sí puede ingresar hacia el interior de las mitocondrias. Y una vez en el interior de la mitocondria, el glutamato va a perder ese grupo amino que tiene y se va a transformar de nuevo en alfa-cetoglutarato. ¿Y qué piensan que va a pasar con ese grupo amino que se liberó en las mitocondrias de las células del hígado? ¿Qué va a pasar ¿Va a con ir ese grupo amino? al ciclo de la urea? Muy bien. Va a entrar al ciclo de la urea para ser transformado en urea. Muy bien. Todo esto de acá, que es un poquito más, que tiene más vuelta, digamos, es porque la alanina no puede meterse adentro de las mitocondrias. Entonces, al no poder meterse ella, le da su grupo amino a otra molécula, que es el glutamato, y el glutamato sí se puede meter. Y una vez en el interior, el glutamato, ese grupo amino que tiene el glutamato, va a ingresar al ciclo de la urea. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la alanina? La alanina, al perder su grupo amino, se transforma en otra molécula que ya la conocemos, que es el piruvato. Vuelve a ser piruvato, vuelve a transformarse en piruvato. Les pregunto, el hígado, cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, que sería todo cuando pasa todo esto, ¿para qué puede usar el piruvato? El hígado, cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, ¿para qué puede usar el piruvato? Para producir glucosa por medio de gluconeogénesis. Muy bien, Sonia. Muy bien. Para producir glucosa. Esa glucosa que se produce a partir del piruvato puede ser liberada al torrente sanguíneo por el hígado y, por ejemplo, puede llegar otra vez al músculo. Por ejemplo, no sé, pero lo importante es que el músculo le manda alanina y el hígado puede hacer con esa alanina, con el piruvato en realidad, puede hacer glucosa. Está bueno. Es algo como que algún beneficio estamos teniendo de usar alanina, ¿no? Porque si no, ustedes piensen algo. ¿Qué me conviene a mí? ¿Un Uber que puede tener un solo pasajero como la alanina? ¿O un Uber que tiene dos pasajeros, que es la glutamina, que tiene dos grupos aminos? ¿Qué me conviene a mí para transportar por la sangre cosas?
¿El que tiene un pasajero o el que tiene dos? ¿Cuál gana más plata? Y el de 2. El de dos. Normalmente me convendría usar todo glutamina y me olvido, porque es mucho más eficiente un Uber que lleva dos pasajeros. Ahora, la alanina también tiene su beneficio. ¿Cuál es? Que el piruvato que se genera en las células del hígado puede ser usado en gluconeogénesis para producir glucosa. ¿Está bien? Sí. Esa glucosa puede ir al músculo, por ejemplo, y por glucólisis transformarse de vuelta en piruvato, y podemos hacer como un ciclo, pero no me interesa que sepan eso. Me interesa que sepan que usar alanina tiene su beneficio también. Si no, me recomendaría usar glutamina. Y sepan que todo esto ocurre en baja glucemia, cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, o también en la diabetes tipo 1, pero bueno, es un caso de una patología. ¿Por qué cuando tenemos poquita glucosa en la sangre? Porque los tejidos extrahepáticos utilizan el esqueleto carbonado de los aminoácidos como fuente de energía. ¿Sí? Todo porque usamos la energía que tenemos de reserva, ¿no? En realidad, en estos casos, O sea, usar aminoácidos no es lo mejor. Primero porque generan estos grupos aminos que son un puterío para eliminarlos de mi cuerpo. No es lo mejor, ¿sí? Pero en situaciones donde ya estamos medio, che, qué onda que no está comiendo esta persona, claro, empezamos a usar algunos aminoácidos que tenemos ahí como fuente de energía. Y en esos momentos, cuando yo uso ahí es cuando un aminoácido como fuente de energía, es el momento donde ese grupo amino lo tengo que llevar al hígado. perfecto. Y ahí es cuando sube la urea. Y ahí es Por cuando eso sube la urea, exactamente. porque a mí cuando yo estuve embarazada de mi primer hija, Mm. tenía alta la urea y me sacaron las carnes rojas. Ah, sí. Porque ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver en un cachito. A eso. Porque, ¿qué pasa? Esa es otra situación. Cuando vos comes muchas proteínas, las proteínas no Sí, se guardan. Los aminoácidos no se guardan en mi cuerpo. Si yo como de más proteínas, las tengo que romper, las tengo que degradar. Pero sí, eso no tiene que ver con la baja glucemia, ¿eh? Tiene que ver con que comí muchos aminoácidos. Y como los aminoácidos no los podemos guardar en nuestro cuerpo, los tenemos que romper. sí, perfecto. Y cuando los rompemos, pasa lo mismo que acabo de contar. Tenemos que tener Todo cuidado porque al romperlos, los grupos amino no los puedo dejar solos, los tengo que transformar en urea. Pasa lo mismo, ¿eh? Pero la causa es otra. En tu caso, te dijeron, che, pará de comer proteína porque está con la urea un poquito alta. ¿Por qué? claro, Porque comer. me sacaron las carnes rojas. Claro, las carnes rojas tienen un montón de proteínas. Entonces, al comer mucha proteína, lo que pasaba es que, como no guardamos los aminoácidos en nuestro cuerpo, todo lo que comías de más lo tenías que degradar. ¿Eso porque Entonces, estaba embarazada o porque mi cuerpo justo se dio que estaba embarazada? no, Vero, Ah, no tengo ni idea. Ni idea, ah, la verdad. No te quiero ¿viste volasear porque no tengo ni idea. Ni viste que idea. cuando la persona está embarazada como que le cambia todo el organismo? Yo Sí, digo, sí, bueno, sí. No, la a mí verdad es que no me tengo cambia. Ah. cero idea, la verdad. Si querés, Profe, después lo podemos ¿y buscar. Sí. qué condiciones tendría que pasar para que se intoxique el cerebro con todo esto? No, ahora vemos si querés, en un cachito charlamos. Uy, 800 mensajes me mandan. Bueno, ahora Bueno, vemos. esa era una pregunta, ahora tengo otra. Bueno, En el escúchame. caso Dale, Mar, de, decime. en el caso de, bueno, la compas se la amontonó la urea, ¿eso es por más funcionamiento de riñones o No, no, no. porque, A veces tenés mucha degradación de proteínas porque comés mucha proteína y también eso se debe haber juntado con los cambios metabólicos por el embarazo y demás, entonces generó un aumento de la urea. Después hay un montón de patologías que sí generan problemas, pero esperen, que voy a contarles algo. bueno, Imagínense. Porque esto que hablamos, vieron de la alanina y la glutamina, es cuando los tejidos extrahepáticos diferentes del hígado utilizan los aminoácidos como fuente de energía.
Pero yo les conté que el hígado también puede usar aminoácidos. Imagínense que tenemos un aminoácido en el hígado, con su grupo amino. El hígado puede usar ese esqueleto carbonado para producir glucosa o para producir cuerpos cetónicos. O también, esto en baja glucemia, ¿no? O también en alta glucemia, el hígado puede utilizar ese esqueleto carbonado para producir ácidos grasos. O sea que el hígado lo puedo usar de muchas maneras, pero acá no voy a tener que viajar desde el músculo hacia el hígado, porque ya estoy en el hígado. Entonces, ¿cómo hacemos acá en el hígado cuando ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, ese grupo amino se lo vamos a transferir, si es necesario, ¿no? Si es necesario, a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato y ese glutamato puede entrar a las mitocondrias para que el grupo amino que él tiene entre al ciclo de la urea. Acuérdense siempre esto. La membrana de la mitocondria la pueden atravesar el glutamato o la glutamina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la alanina, por ejemplo, no puede entrar? Bueno, No, siempre que yo necesite llevar algo desde el citoplasma de las células hacia las mitocondrias, en el hígado estoy hablando, siempre que yo necesite llevar algo, llevar un grupo amino desde el citoplasma hacia el interior de la mitocondria, lo voy a tener que hacer o como glutamato o como glutamina. Ellos dos sí pueden pasar la membrana de la mitocondria. Después nadie más. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero llevar el grupo amino hacia las mitocondrias y lo voy a tener que hacer en forma de glutamato. Pero en este caso yo no necesito viajar, eso quiero que les quede claro, no necesito viajar desde el músculo hacia el hígado y todo eso que hicimos con la alanina y la glutamina. No. En este caso, directamente solamente tengo que meterme adentro de las mitocondrias porque ya estoy acá en las células del hígado. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. no. Bueno, ¿están seguras, no? Sí. Bueno. Entonces, ¿les parece que veamos? Esperen que hay algo que no se me guardó acá, que yo había puesto. ¿Qué era? Ah, no, no, está bien. Vamos a ver lo último entonces. Si les parece, y charlamos un poquito de lo que Mar me preguntó. Porque Mar, o sea, está buena la idea de pensar cuándo aumenta la urea. O sea, ¿cuándo es un problema? ¿Me entienden lo que digo? ¿Cuándo tenemos un problema eh, con la producción de urea? ¿Cuándo tenemos un problema de que los grupos aminos queden libres y problemas neurológicos por eso? ¿Cuándo están los problemas? Pero para eso tenemos que ver primero cómo funciona el ciclo de la urea, ¿sí? Que tiene un montón de nombres, pero yo no quiero que se acuerden los nombres, la verdad, no es lo que me interesa. Acuérdense que yo intento que ustedes tengan que aprender de memoria lo menos posible, porque para mí la memoria no tiene sentido. Después van a un libro y lo miran. Pero bueno, tienen la Yo costumbre de creo estudiar de que memoria. vi el ciclo de la urea en el aula, que lo subió. ¿En el aula web? ¿En el aula nuestra? Sí, Sí, puede como ser. video complementario. Complementario. Ese, Exactamente. sí. Exactamente. El ciclo de la urea ocurre en las células del hígado, pero comienza en la mitocondria y continúa en el citoplasma. ¿Sí? ¿Cómo comienza en la mitocondria? Vieron que en la mitocondria se liberaban los grupos aminos por las desaminaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con ese grupo amino? Primero, ese grupo amino va a reaccionar con bicarbonato y va a usar dos moléculas de ATP, o sea, un montón de energía, para transformarse ese grupo amino en carbamoil fosfato. El carbamoil Hombre, fosfato, ¿qué? qué nombre digo. ¿Qué no? No, y prepárate, porque hay peores. El carbamoil fosfato reacciona en las mitocondrias con una molécula de ornitina y se transforma en otra molécula diferente que es la citrulina. Ahora, la citrulina va a salir de la mitocondria hacia el citoplasma.
Y una vez en el citoplasma va a transformarse en arginino succinato. ¿Cómo hace eso? La citrulina reacciona con una molécula de ATP, o sea que necesitamos energía, y además con una molécula de aspartato, que es otro aminoácido diferente, y juntos la citrulina y el aspartato forman el arginino succinato. En la siguiente reacción del ciclo de la urea se libera una molécula de fumarato, que es una molécula de 4 carbonos, no pasa nada, y se forma la arginina. Y ahora sí, en la siguiente reacción se forma la urea. Esta reacción permite que la arginina que se formó se transforme nuevamente en ornitina y cuando esa reacción ocurre se libera una molécula de urea del ciclo de la urea. La ornitina puede volver a la mitocondria para volver a comenzar el ciclo, obviamente, porque esto es un ciclo igual que el ciclo de Krebs. Y la urea la vamos a liberar al torrente sanguíneo para que los riñones se encarguen de eliminarla por la orina. Son un montón de nombres, pero la idea es una pavada, básicamente. Es una vía metabólica que permite que formemos una molécula de urea y que luego la Y podamos luego, eliminar. se va otra vez a la mitocondria y agarra otro aminoácido. Otro carbamoil fosfato más, se forma otra citrulina que sale. Exactamente, Y son otra reacciones vez todo el ciclo hasta soltar otra molécula de urea y así sucesivamente. de nuevo, todo el tiempo, exactamente. ¿Todo el tiempo o cuando ingerimos proteínas Cuando sea o... necesario, obviamente, en baja glucemia, cuando se estén degradando aminoácidos, cuando sea Ah, necesario, sí. o sea, en casos especiales. Claro, sí. Tu caso del embarazo me parece interesante porque lo interesante es, che, estoy comiendo aminoácidos de más, entonces los tengo que degradar, porque que les quede claro esto, los aminoácidos no se pueden guardar. ¿Vieron que nosotros podemos guardar glucosa como glucógeno o podemos guardar ácidos grasos como triglicéridos? Pero en el caso de Sí. los aminoácidos no los podemos guardar. Entonces, si yo consumo aminoácidos de más, que no me sirven para nada porque no estoy haciendo ejercicio de hipertrofia o no estoy en situaciones de algo que ¿Cuál, necesita qué aminoácidos. alimentos serían de los aminoácidos, por ¿Eh? ejemplo? Que tengan mucho aminoácido. ¿Qué alimento sería, por Todo ejemplo? todo lo que deriva de animal tiene un montón de aminoácidos, por ejemplo, el huevo, todo lo que, Carne, huevo, carne, huevo, leche, qué sé yo, todo lo que deriva de animal es una buena fuente de aminoácidos copados. Vieron todo que lo nosotros rico. Vieron todo lo rico. Vieron que nosotros tenemos los aminoácidos esenciales. Son aminoácidos que no podemos producir en nuestro cuerpo, pero tenemos que consumir en la dieta. Esos aminoácidos están presentes en alimentos que vienen de origen animal. Por eso es que, bueno, nada, por eso que a vos te sacaron la carne, por ejemplo. No te dijeron deja de tomar té a la mañana. Deja de comer lechuga. No te dijeron eso, te dijeron deja de comer carne porque tiene un montón de proteínas y Sí, eso es sí, lo que sí. te está elevando la urea. Ahora, Eso que no, eh, eso que yo no había engordado mucho, porque solo había no, engordado, no, no pero sé. debe tener, Vero, debe tener que ver con el metabolismo en el momento del embarazo. La verdad que yo no tengo ni idea y no te quiero volasear. Les iba a decir otra cosa. Hay algunos alimentos de origen vegetal que también son muy buenas fuentes de proteínas, como el arroz integral, la soja, no son malas fuentes de proteína, de aminoácidos, ¿sí? Em, Profe, eso, tengo una pregunta. y Mar. En la proyección que nos está haciendo dice amoníaco, NH4, Sí, amonio, y en la amonio. siguiente dice NH3. ¿Eso es porque se perdió con la transformación? En la siguiente Porque que después acá. sigue la cadena, claro, después sigue la Cuando está cadena. solito, esto es amonio. Cuando está solito, creo que es amonio, si no me equivoco. Eh, bueno, ya no sé. Y un amonio, sí, creo que es amonio. El NH4 es cuando está solito. NH3 cuando lo teníamos unido a algo. ¿Sí? No se preocupen, Ah, yo no le voy listo. a preguntar Sí, al porque lo NH3. había visto y me quedé con la Sí, duda como NH4 4 y como más es 3. cuando está solito. NH3 es cuando ya lo unimos a algo. Eh, Ok. ¿Está bien? Entonces la urea se va con dos grupos aminos adheridos. Exactamente, la urea es una molécula recopada porque tiene dos grupos aminos, así que cuando estemos haciendo pis, piensen que están eliminando un montón de urea.
O sea que el amoníaco estaba unido al aspartato. Eso es interesante también lo que dice Vero. Miren, uno de los grupos aminos de la urea entra desde el inicio, desde la mitocondria. Y el otro grupo amino viene con el aspartato. Nosotros eliminamos un grupo amino que venía desde antes y un grupo amino que se metió al ciclo gracias al aspartato. Y esos dos grupos aminos son los que se eliminan en el ciclo en forma de urea. Y ahí es cuando dice Mar que el NH4 se convierte en NH3. Exactamente. NH4, que es cuando el amonio está libre, cuando Y tenemos el otro, amonio, ¿sí? y el otro que se... El otro que se va de fumarato, pero no pasa nada, pues son 4 carbonos que están unidos, más o menos. Ambos usan ATP para ingresar al ciclo de la urea. Sí, sí. Fíjense que en el ciclo de la urea se usa mucha energía, no es algo que puede ocurrir al pedo, digamos. En el ciclo de la urea usamos mucha energía. No usamos, sí, usamos mucha energía. No les puedo contar más de esto porque tiene que ver, hay una cosita media complicada, pero sí sepan que en el ciclo de la urea se utiliza mucha energía. Así que no es algo que pueda ocurrir a la ligera, así como porque sí. Está bien, chicas. Esto es todo por hoy, así que pueden preguntar si necesitan que charlemos algo, lo que necesiten. Se entendió bastante bien el tema. A ver, ¿Tenías cuando dudas que tengamos... se iba a entender bien? No, sí, sí. Yo, dudas mías, ¿eh? Ah, bueno, bueno. El tema es, de lo complicado acá son acordarse los nombres. Es lo que yo les dije al inicio. Lo complicado es acordarse los nombres. Exactamente eso, sí. Y cuando tengamos el examen, Sí. vos vas a decir, dígame en el ciclo de la urea completo, por No, ejemplo, no, no. ¿nos Imposible. tenemos que acordar todos los nombres? O, por No, ejemplo, no, podés llegar no. No. a Nunca voy a preguntar preguntar, eso. ¿cómo termina la urea? Con un amoníaco y otro de... No, no pregunto nunca, intento no preguntar muchas cosas de memoria, sí nombre de vías metabólicas, algunas enzimas que son las que vimos que están reguladas, las pregunto, pero las vimos, las charlamos así, acá no charlamos ninguna enzima, yo no le dije el nombre de ninguna enzima. No, Eh, no. Así que Pero sí podés, por ejemplo, decir, por ejemplo, podés llegar a preguntar, no, no te voy a decir lo que voy a preguntar, porque no sé lo que voy a preguntar, porque todavía no lo hice. no digo, pero por Es ejemplo, que yo te voy a decir que sí, te voy a decir que no, Vero, pero no, no sé lo que pregunto. Después se me ocurre hacer un crucigrama y es un crucigrama. Entonces no sé lo que a mí se me va ocurriendo, ¿entendés? Yo lo hago con mucho tiempo porque se me van ocurriendo cosas y las voy haciendo, para que no sea un embole el examen, sino... Pero yo intento normalmente no tomar muchas cosas de memoria, no sé, que me describan cómo es el transporte de los grupos aminos desde el músculo hacia el hígado. Eso no es tanto de memoria, sino que es más saber la idea. O en qué situación metabólica la glutamina y la alanina van a transportar grupos aminos hacia el hígado. Y eso es en baja glucemia, porque en esa situación es cuando los tejidos usan los aminoácidos como fuente de energía. Cosas para pensar un poquito, pero no, intento en general que no sean muchas cosas de memoria, ¿está bien? Porque para mí Yo no quería hacerle tiene una sentido. consulta Sí, que me Mar. quedó de clase que siempre me olvido de preguntar. Estábamos viendo unas actividades y decía en eh, qué parte fuera que era. La cosa que usaba la palabra digerir, porque hay ciertos, por ejemplo, empieza con la... Digerir no es justamente en el estómago, ¿no? Porque hay productos que empiezan la saliva. Exacto. Cuando hablamos de digestión, bueno, para que voy a cortar, Mar, así charlamos esto y esta clase queda